Hola, Pantera. ¿Alguna vez han preguntado, ¿la geometría me será útil en algún momento de mi vida? Y bueno, creo que es obvio que sí. En general, esta rama de las mates no es muy usada más que en exámenes escolares, dicen algunos. Pero déjame decirte que se encuentra en todo lo que nos rodea, desde nuestras casas y cómo soportan su propio peso, cuánta agua nos es suministrada día a día, entre muchas otras cosas más. En sí, son los ingenieros quienes la aplican en sus invenciones para facilitarnos la vida misma, demostrando así cómo las matemáticas y todas sus ramas son el lenguaje del universo. Hoy les venimos a compartir mi equipo conformado por Naún, Maureen, Sebastián, Jonathan, Samuel Mendoza y yo, Sergio, conocimiento matemático, el teorema de Tales, su historia y cómo podríamos aplicar uno de estos conocimientos matemáticos en la vida real. Aunque para hacer más divertida y fácil la explicación, ¿qué les parece si lo hacemos en Minecraft? ¿Y cuál es una muy útil herramienta para crear lo que tú deseas? Para empezar, ¿qué es un teorema? ¿Quién fue Tales y para qué rayos nos es útil el teorema antes dicho? Bueno, un teorema se puede explicar como una preposición demostrable que se basa en axiomas, característica que no necesita de demostrarse porque ya se sabe que es verdadera. Lógico es en secuencia lineal, o dicho de otra forma, una demostración de una verdad para conocer algo desconocido, justo como le hizo Tales de Mileto, uno de los 7 sabios de Grecia, un polímata reconocido en áreas filosóficas, astronómicas y matemáticas, esta última siendo de suma importancia, puesto que se cree que él, mediante axiomas, como lo son la congruencia y la semejanza, o dicho de otra forma, en términos trigonométricos, lado, lado y ángulo, ángulo, ángulo. Descubrió la manera de medir la altura de la pirámide de Keops solo usando un palo, la distancia desde el centro de la pirámide hasta la punta de su sombra y todo su ingenio. Tales pensó en que de la punta de la pirámide hasta su sombra se podría trazar un triángulo rectángulo, y que, si dentro de ese triángulo se trazaba una línea vertical perpendicular, a la cual le conocíamos su alto, el triángulo más pequeño que se formó al trazar la línea vertical sería semejante al más grande, porque conservaba sus ángulos y la única diferencia sería el tamaño. Después de hacer los cálculos, efectivamente logró obtener una altura muy parecida a la pirámide de en ese entonces, pero también logró que su teorema fuese utilizado hasta nuestros días. Y eso es lo que hacemos hoy en día en Minecraft. Pues esto realmente me gustaría conocer cuál es la altura de la torre y así hacer las escaleras justas para llegar a la punta. Primero, escribamos lo que sí conocemos. Según el videojuego mismo, un bloque equivale a un metro en la vida real. Ahora pues, si bien desconocemos la base de nuestro triángulo, no es muy difícil de determinar, siendo esta los metros que queramos, o en este caso, el segmento entre la pared de la torre y una antorcha, siendo de 12 metros. Una vez conocemos estos valores, podemos empezar a escribir los datos y hacer la fórmula para conocer la altura de la torre. Nos ponemos entre la pared y la antorcha y de ahí partimos para trazar la línea imaginaria que nos dará un triángulo más pequeño, siendo su altura de 6 metros y su base de 2, estando estos representados por QH1 y QA respectivamente. Y como el teorema de Tales nos dice que los valores del triángulo más pequeño formado dentro de un triángulo más grande van a ser proporcionales a los del triángulo más grande, acomodamos estos datos para que podamos hacer la regla de 3 y así descubrir la altura de la torre o en este caso del triángulo más grande. Entonces, si PQA, base del triángulo grande, es 12 metros y QA, que es la base del triángulo pequeño, que son 2 metros, ahora podemos aplicar esa misma proporcionalidad para lo que sería la altura. QH1 es igual a 6 metros, pero desconocemos la altura de PH1. Aplicamos la regla de 3 y multiplicamos 12 por 6 entre 2, así dándonos el resultado que la altura de PH1 o la altura de la torre es igual a 36 metros. Con esto sabido, ahora sé cuántas escaleras debo de hacer para subir hasta lo más alto de la torre, y con esto nos despedimos, esperando que este video sea de tu agrado y tengas un muy buen día. Gracias.